buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre estamos en vivo, son las 10:15 y empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos por Canal 7 y para todo el país. Y ya se dan cuenta de que sigo engripada, no se va tan rápido la gripe. 2 semanas hace ya que estoy con esta voz, así que perdónenme porque todavía me cuesta hablar. Ustedes vieron que muchas veces, los que siguen el programa lo saben, nos dedicamos a recordar algunas fechas, recordamos algunos aniversarios, porque se trata de una excusa, en el buen sentido de la palabra, para recordar algunos hechos de nuestra historia, ¿no? Que no nos pase por encima y de vez en cuando parar y reflexionar sobre las cosas que nos han pasado. Por eso esta semana tenemos otro aniversario muy importante, porque se cumplieron 20 años del informe de la CONADEP, que dio lugar a este libro que tengo acá. Miren esta edición vieja que he traído, que recuerdo cuando apareció, fue el libro más vendido del año 84, 85, pero lejos, fue un suceso editorial además de todo, y fue el Nunca Más. El Nunca Más además fue el material que se usó para el juicio a las juntas. Hoy está con nosotros el fiscal Julio Stracera y vamos a recordar toda esa época. Y junto a él está también la periodista María Seoane, porque también se cumplió un aniversario, un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Ese grupo de estudiantes secundarios que pedían por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata y hoy están desaparecidos. Este es el libro de María Seoane, La Noche de los Lápices, que también fue uno de los... Y fue en la CONADEP figura, ¿no? El informe de Nunca Más figura La Noche de los Lápices. Vamos a empezar el programa recordando todos estos episodios con ellos dos. Bueno, a los pocos días, creo que a los 5 días, usted me va a corregir, Julio, si me equivoco, de asumir la presidencia, Alfonsín firmó un decreto 187, exacto, que creó la comisión... La CONADEP. La CONADEP, para investigar las violaciones a los derechos humanos. Exacto. Fue una decisión política muy importante, no solamente esta, sino después ordenar el juicio, ¿no? Y además la conformación de la CONADEP fue un verdadero modelo. Sí, porque fue un grupo totalmente pluralista, abierto. Totalmente pluralista, no había políticos, no había periodistas, había científicos, había religiosos. Bueno, sí. Estaba Magdalena Ruiz Iñazú, estaba Hilario Fernández Long. Estaba Colombres, que fue ministro de la Corte, había un jurista. Exactamente. Estaba el Gattinoni por los protestantes, Marshall Mayer por los judíos, y de Nevares por los católicos. Bueno, Gregorio Klimovsky. Gregorio Klimovsky. Bueno, sí, la verdad que sí, que fue un grupo extraordinario. Ernesto Sábato, que la presidió. Claro. Bueno, la presidió. Marta Tesanos estuvo en los archivos de Canal 7 y encontró un viejo tape que vamos a ir pasando mientras charlamos del día que Sábato le entrega, a ver si lo ponen en pantalla, el día que Sábato le entrega a Alfonsín el informe de la CONADEP. Bueno, ahora vendrá, lo están buscando, parece, ahora vendrá. Pero esta comisión estaba pautado que iba a trabajar 6 meses, finalmente trabajó 9. Sí. Y tengo entendido que con mucha presión, porque constantemente había mucho miedo de qué podía pasar, ¿no? Estaba todo todavía... Pero esa comisión... Ahí está, miren. Era un poco frágil. Era un poco frágil todo, ¿no es cierto? Era un poco frágil marzo todo. de 1976. Me parece que sí, porque... Y la prueba la tuvimos después con los levantamientos militares. Únicamente la democracia es capaz en de donde preservar a un pueblo de el semejante expresidente Alfonsín todavía está esperando que llegue el general Alaiz con las fuerzas de la represión. El otro día estuvo, ahora 2 o 3 semanas estuvo acá Alfonsín. Y él hablaba, bueno, hablábamos del tema de que finalmente, bueno, después de todos estos juicios y todo esto que significó tanto, vino la obediencia de vida y el punto final. Y él dice que no había espacio para otra cosa. Yo no sé qué piensan ustedes, me gustaría escuchar. Yo quiero, le puedo dar una sola referencia y estoy autorizado. Dígalo. El senador Adolfo Gas fue uno de los legisladores que fue a Campo de Mayo. Entró, lo atendió un capitán, ni siquiera rico. La gente estaba afuera gritándoles, insultándolos, y
el capitán le dijo, senador, dígale a la policía que aparte a la gente porque a la primera piedra abrimos fuego. Pregúnteselo a Gas. María, ¿qué decís de esto? Así como necesita saber la verdad. Bueno, la situación era tremendamente complicada y, sin embargo, comprendo las razones de Estado de Alfonsín. Yo muchas veces lo he hablado con él. Él es yo lo considero un demócrata honesto, pero creo que en ese momento era posible contar por lo menos con una parte del ejército y sobre todo con la sociedad para detener esos personajes. Lo que siguió después me parece que es una agachada del poder político, porque la obediencia debida es injustificable para crímenes de lesa humanidad. Entonces yo no estoy de acuerdo con la razón de Estado. Creo que las circunstancias políticas eran difíciles, pero no había que legislar sobre eso. Es decir, tan es así que 20 años después, tan coyunturalmente político fue, que 20 años después el Congreso tiene que anularlas y la Corte tiene que declararlas inconstitucionales, porque lo eran. Entonces, a mí nada me va a convencer de que eso tenía que ser así. Lo eran inconstitucionales, pero se corría riesgo la democracia. Porque eso es lo que dice hubo Alfonsín. mucha gente, dice que no tuvo hubo mucha gente que dijo, la gente sabemos. estaba en la calle. Sí. Un gobernante no puede arriesgarse a que haya un solo muerto civil. Acá, hoy el gobierno correctamente no quiere reprimir manifestaciones graves por miedo a que haya un muerto. Exacto. Creo que usted tiene razón, fiscal. Ex-fiscal. ¿Cómo le decimos? Ex-fiscal. Don Julio Estracera, un hombre inolvidable para la historia de nuestro país y para muchos de los que lo conocen, que lo tienen como buen amigo. Pero yo creo que era muy difícil la situación. Pero había que legislar. Había que legislar leyes que eran inconstitucionales. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Alfonsín dijo que era justamente para defender la Constitución. Bueno, podía no haberse enfrentado a la sociedad con una banda del ejército, porque estaba muy desestructurado, además el ejército. La situación era tan grave. Yo estaba en Santo Domingo, me habían invitado a unas conferencias, y yo no sé cómo lo consiguieron, periodistas españoles, amigos míos, me llamaron por teléfono al hotel. Me dijeron, oye, no vuelvas a tu país, vente para España, acá tienes trabajo, lo que quieras. Es decir, estaban muy asustados, periodistas españoles. ¿No? Sí, nosotros también, pero todos estábamos todos muy asustados, pero estábamos tan asustados de la posibilidad de volver hacia atrás que la sociedad respondió extraordinariamente. Ah, sí, no, la respuesta fue. Me parece que no, el tema fue lo que vino después. Sí. De todas maneras, hay algo que... Nos vamos a ir al corte ahora, Claudio, sí, que me mira desesperado. Pero hay algo que a mí me gustaría mucho recalcar, es lo anterior, el juicio a la Junta. El juicio a la Junta fue extraordinario y en pocos países del mundo se desarrolló algo así. Pero eso hablamos después del corte, no se vaya que ya volvemos. Bueno, justamente el otro día leí un artículo, sacó María Seban en Clarín, donde decías, María, que no fueron todavía suficientemente estudiadas las causas por las cuales la sociedad argentina avanzó más que otras sociedades en el juicio al terrorismo de Estado. Lo creo sinceramente, creo que... No, es así, pero ¿por qué? Creo que hay una enorme excepcionalidad del nunca más, de la manera en que se estructuró, de la manera en que a un ejército tan... que tuvo el sumum del terrorismo de Estado, la manera en que lo organizó, lo llevó frente a los jueces. Bueno, yo como periodista, sabes, cubrí el juicio a las juntas y era muy emocionante ver ahí los jueces civiles. ¿Cómo no? He ido varias veces, ¿cómo que no? Entonces, creo que hubo igual dos razones fundamentales. Me parece entrever, habrá que seguirlo discutiendo. Uno fue
la guerra de Malvinas, y otro fue que el ejército del proceso, que inicia como un ejército con rasgos de organización militar de una etapa previa a la sociedad, se había desestructurado, se había transformado en una banda, gobernado por una banda de locos y asesinos. Entonces, esa desestructuración hizo posible que la sociedad civil avanzara mucho más, y además porque había un movimiento de derechos humanos potentísimo, mucho más potente que en otros países del mundo, aunque que existían. Pero bueno, de todas maneras, ¿será o no será esto que yo hoy pergeño? Claro, No, hubo esa es la movimientos razón. de derechos humanos, María, vos debés recordar, que no estuvieron de acuerdo con la CONADEP, por ejemplo. Sí, un sector, pero casi todos estuvieron de pero acuerdo. un Hoy sector no están de importante. hoy no están de acuerdo y hay una discusión muy grave sobre formar una suerte de CONADEP para investigar la AMIA. Ajá. No están de acuerdo tampoco. Esto pasó. Pero más allá de las... porque María Soane busca en las motivaciones anteriores. La decisión política es única. Sí. Dicen que Sí, lo es más única. parecido fue el juicio de los coroneles en Ese, Grecia. exacto. No es cierto tampoco, porque los coroneles fueron condenados por traición a la patria y juzgados por un tribunal militar. Acá lo juzgó un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país y se le aplicó el mismo código penal que nos podían haber A aplicado a cualquiera nosotros. de nosotros. ¿No? Sí, eso es cierto. No fue justicia militar. La No. decisión política es fue. única. Sí. Única en el mundo. Sí. Pero fíjese, única en el mundo, pero después hubo que volver atrás Bueno, en tantos esta aspectos, es ¿no? otra historia. Se volvió atrás, pero no se volvió atrás. Bueno. Sí. Porque finalmente, Sí. 20 años después, y qué importancia tiene, ¿no? Finalmente qué sé yo, ya ellos no tienen importancia, lo que tiene importancia es la memoria de la sociedad y toda la legislación acordarnos de que esas cosas extraordinaria. pasaron. Pero ¿Viste? Eso además, pasó. lo más importante Sí. del juicio no fueron ni siquiera las condenas, Así fue el es. esclarecimiento. Así es, Exactamente. así es. Fue el Hoy ya ni ellos Esos mismos se atreven a testimonios, negar. esos Sí, testimonios. Hoy ni ellos mismos se atreven a negar. Bueno, mire, yo anoche estaba leyendo La noche de los lápices de María Soane, que acá lo tengo. Porque justamente en estos días también fue el aniversario de la Noche de los Lápices. Y acá está el testimonio del chico que sobrevivió, Pablo Díaz. que testimonió en el el juicio a la juicio. Junta. Sí, claro. Sí, sí. Y a mí me gustaría, María, vos que has escrito este libro, que recuerdes un poco este episodio. Pero yo creo que hay que hablar de estas cosas todo el tiempo y acordarnos. Porque esto pasó acá, no pasó en otro lado, pasó acá. Sí, yo creo que una Hace gran 20 y pico parte de años. de la sociedad argentina sabe que se trata del secuestro en la noche del 16 de septiembre de 1976 de un grupo de 9 estudiantes secundarios, 7 de los cuales, porque 2 chicas son llevadas al Pozo de Arana en La Plata, son llevadas al Pozo de Arana y luego casi inmediatamente liberadas, y 7 son trasladados al Pozo de Banfield, que el operativo se llamó La Noche de los Lápices, en una combinación terrible y también bella del nombre. Los lápices tienen una relevancia, lo que lo hace tremendamente trágico el nombre, e inolvidable, que fue el secuestro de estudiantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, filoperonistas, muy de jóvenes, 16, de 17 14 a 18 años. Y la verdad que, si bien hasta ese momento, porque qué importancia tuvo la Noche de los Lápices como parte de toda esa revisión extraordinaria que se hizo en el juicio de la Junta, hasta ese momento había como un discurso político engañoso y mentiroso, que se había combatido adultos con ideología extremista, que eran terroristas. Lo que revela el caso de los adolescentes secuestrados y después asesinados, que son cerca de 230 y pico, pero que este caso fue muy paradigmático, porque además fue hecho con premeditación, como demuestra el nombre puesto por un oficial de inteligencia. Fue hecho con premeditación porque fue el 16 de septiembre, aniversario del golpe contra el primer peronismo, y que fue hecho contra estudiantes peronistas. O sea, había como una premeditación total. Lo que demuestra es que el terrorismo de Estado fue criminal en su sentido más puro, porque eran adolescentes de 14 a 18 años. Una cosa que se vio
de manera hiperbólica, digamos así, con el secuestro de bebés, con el robo de bebés. Con el robo de bebés. Con el robo de bebés. Pero esto fue como la graduación que en ese momento nos permitió entender, digamos, esencialmente la terrible banalidad de mal de estos personajes del terrorismo de Estado, ¿no? Es muy notable este chico que sobrevive, que lo suelta. Pablo Díaz. Que como Pablo Díaz, como vos decís en el libro, María, no se entiende muy bien por qué él sale, los demás no salen, y él es el que testimonia en el juicio, ¿no es cierto? Algún padre también de alguna de las chicas prestó testimonio importante. Sí, María Clara Ciocchini. Pero esto de la noche, ellos le ponían... Esta es la perversidad. Claro. Cuando hacen desaparecer abogados, en Mar del Plata le ponen la noche de las corbatas. Ellos se entroncaban así, me parece, don Julio, se entroncaban así en la ideología del fascismo universal, con todas las noches de la historia. La noche de los cristales, la noche de San Bartolomé. Claro. O sea, bueno, porque además la noche es el lugar de esos monstruos, ¿no? Siempre, ¿no? La noche. Juan de la Plata, aún están vigentes muchas leyes de Videla, Galtieri y otros condenados por delitos. ¿Esto está violando el artículo 213 del Código Penal, que reprime a apologías de delincuentes? ¿Qué dice? Yo no creo que estén vigentes leyes. Es más, cuando se modificó el Código Penal, una de las primeras medidas fue derogar todas las leyes de facto. No sé, que me precise cuál está vigente. ¿Qué es más? Se derogaron y algunas se derogaron mal. Les cuento una anécdota muy breve. Había una ley que castigaba la caza furtiva para proteger las especies. Se derogó, tuvieron que devolverle las armas secuestradas a los cazadores furtivos. En el afán de derogar. En el afán de derogar, ¿no? María Luisa Guernica manda saludos a María Seoane, fue compañera suyo en primer y segundo año del Comercial 19. Es verdad. Ernesto de Devoto, para el fiscal Estracera, ¿considera que los secuestros y crímenes actuales se pueden considerar crímenes de lesa humanidad? Yo no creo, realmente no creo. Son todos crímenes de lesa humanidad. Un homicidio puede ser un crimen de lesa humanidad, pero tenemos que precisar un poco. Es lo que pasa con violación a los derechos humanos. Y le dicen, los delincuentes, es para los delincuentes, no es para los ciudadanos decentes. Lo que olvida esta gente es que cuando se protegen los derechos humanos, se protegen los derechos de las personas frente al Estado. Yo no dudo que un homicidio común pueda ser una violación de derechos humanos, pero nadie lo va a calificar como tal. En cambio, cuando lo hacen desde el Estado, lo hace la policía, el tema es el terrorismo de Estado. Exacto. Ese es el tema. Ese es el tema. María del Carmen de Almagro pregunta, Estracera, mire cuántas preguntas que le hacen. ¿Qué opina sobre lo que dijo Alfonsín, que la ley de punto de vida y obediencia final haya salvado al país? Bueno, ya lo dijo. Bueno, eso ya lo contestamos. Yo creo que... Raúl de Flores opina que las leyes de obediencia de vida y punto final son una traición para el 53% que votó Alfonsín. Mabel de Villa Urquiza felicita a Estracera por la calidad que tiene como persona. Es un orgullo que exista. Bueno, muchas gracias. Y un orgullo que esté acá también, Néstor de Vicente López pregunta por los indultos. No hay que restarles importancia, hay que cargar la tinta sobre esto. Recién en el corte nos decía el fiscal Estracera, todo el mundo habla de obediencia de vida y punto final y nadie habla de los indultos. Que fueron gratuitos, porque nadie los reclamaba, ni las propias Fuerzas Armadas los reclamaban. Una perversión total. Pero... Lo que dijo Alfonsín cuando estuvo acá es que él no dio las leyes estas del perdón por presión de los militares, que ya estaba pautado una ya se había dado antes y la otra estaba... La de punto final, que fue altamente inconveniente, porque lo único que hizo fue multiplicar los procesos. ¿En qué sentido? Es claro, porque como se daba un tiempo, un plazo, dentro del cual el que no había sido procesado no podía hacerlo en el futuro, los jueces que no habían hecho nada procesaron hasta los carteros por llevar uniforme. Entonces multiplicó los procesos. Y después la obediencia de vida, que fue quizá la más cuestionada, ¿no? La más cuestionada. La más cuestionada. Sí. Si uno mira para atrás, bueno, es lo que decía María,
qué sé yo, ¿cómo sabemos? ¿Qué No, puede ser? no lo sé. No lo sabemos. No lo sabremos, eso es historia ficción. No lo sabemos. Por suerte, las sociedades maduran y siguen avanzando, y de cualquier manera esas leyes ya no están. De cualquier manera. Pero falta el pronunciamiento de la Corte. Falta el pronunciamiento de la Corte porque yo creo que el del Congreso es inútil y es... Explíquelo bien eso. Es como una yo creo que el especie Congreso de no declaración puede, de principio. sí, el Congreso no puede derogar las leyes, anular las leyes que él mismo dictó. Me parece que el control de constitucionalidad de las leyes es propio del Poder Judicial. Porque si no, fíjese, mañana que deroguen el Código Civil, es una ley. Seguro. ¿No? Sí, sin duda. Lo que pasa es que el Congreso da una señal política Fue más porque que nada quiere eso, ¿no? reparar. Fue más que nada una señal política. Quiere de alguna forma reparar. Pero esperemos lo que dice la Corte. Todo el mundo dice, en el mundo de los periodistas, de que la Corte tiene resuelta la inconstitucionalidad. Y la verdad que con esa sanción de inconstitucionalidad, con ese dictamen de constitucionalidad de la Corte, ¿no? Más toda la legislación humanitaria que Argentina levantó a partir del trabajo extraordinario en la CONADEP, del fiscal y los jueces en la Corte, en el tribunal, vamos a estar protegidos. ¿No? Vamos a estar un poco más protegidos de nosotros mismos, por ejemplo. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá. Nos tenemos que ir al corte. Muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias a vos, por Cristina. estar acá. No se vaya, ahora viene Sara Facio.